Establecemos contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Víctor de Currea Lúa, experto en Medio Oriente y profesor de la Universidad Javeriana. Señor Currea, buenas tardes, gracias por aceptar el llamado de NTN 24. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia en América Latina. La barbarie del grupo terrorista Estado Islámico por ahora parece que no tiene límites. Acabamos de verlo, por ejemplo, en el registro de estas imágenes, enseñándole a niños a cortar la cabeza de otros, en este caso con muñecos, pero se están adiestrando desde pequeñas edades. Sí, desafortunadamente nos encontramos frente a un fenómeno de justicia, entre comillas, que incluye no solamente la decapitación o la violación de mujeres que no hagan parte de sus grupos, en este caso de los árabes suníes, que se sometan a sus designios, o la crucifixión, como lo han hecho con algunos rebeldes en el caso de Siria. Estamos frente a un fenómeno donde se interpreta el Corán de una manera absolutamente restrictiva. De hecho, esta mañana revisando algunos pasajes del Corán me doy cuenta de que donde se dice golpear en el cuello, ellos traducen como cortar la cabeza. Es decir, que se hacen unas lecturas profundamente retorcidas y que en un ambiente cargado de fanatismo religioso termina por los resultados que hemos observado. Ahora, señor de Currea, ¿cómo se puede luchar contra esto si desde niños se le está enseñando a actuar de esa manera? Vale, el problema fundamental no tiene solamente que ver con la formación que reciben estos niños. Sin duda, uno de los rebeldes hablaba en estos días de que esta es la generación del califato. El problema central es el caldo de cultivo donde se ha producido esto. Ellos son fundamentalmente musulmanes de la rama suní, pero excluidos políticamente tanto del gobierno de Siria como de Irak y perseguidos y asesinados. Solo en junio pasado, Human Rights Watch contaba de 256 prisioneros suníes que fueron asesinados por el ejército de Irak. Ayer, antier, hubo 2 explosiones en mezquitas suníes en Irak. Entonces, el problema no es solo de que tengan o no la razón, sino que estos grupos terribles que están actuando de esta manera terminan por movilizar una parte de la población, no toda, pero una parte de la población en su apoyo, precisamente por los graves errores que se están cometiendo del otro lado. Y esos errores incluyen crímenes de guerra y el asesinato masivo de musulmanes suníes. Entonces es muy difícil combatir contra el Islam o contra este Islam radical, quiero subrayar, solamente a través de la vía militar, o sea, ordenar bombardeos como los que ordena Obama o crear un frente amplio de chiíes y de kurdos para combatirlos, tiene cierto grado de efectividad, pero mientras no se resuelvan los problemas de fondo, es cómo se entiende Oriente Medio, la islamofobia que se ha dado, cómo se ha marginado a los suníes dentro de la política iraquí, cómo se ha hecho una clientelización absoluta de la política de estos países y solamente se mire la agenda petrolera, es muy difícil lograr un éxito. Eso lo decíamos, recién empezó la guerra en el 2002-2003, la invasión del 2001 en Afganistán, y sin embargo, precisamente porque no se atendió la agenda social, del 2004 al 2008 tuvimos un crecimiento exponencial de los de Al-Qaeda, de los talibán en el caso afgano. Y aquí nos estamos encontrando a lo mismo. Ya había graves señales desde hace 3 años del crecimiento de radicales suníes, tanto en Siria como en Irak, y en vez de desarrollar una política social que sirva de contención, lo que se ha dado es un paso absoluto, creyendo que solo la salida militar puede resolver el problema. En este caso, de acuerdo con lo que usted acaba de señalarnos, entonces la alternativa militar y las acciones que ha empleado Estados Unidos junto con sus aliados son equivocadas. Resolverían de alguna manera lo que está sucediendo, pero en un corto plazo, pero a lo largo no resuelve nada. Exactamente, el problema es la famosa frase que se usa mucho en análisis de conflictos de too little, too late, es decir, muy poco y muy tarde se sigue dando. En diciembre pasado yo estuve en Bagdad y ya se tenía una ofensiva muy grande de estos grupos en la región occidental de Anbar. En ese momento capturaron la ciudad de Faluya. En ese momento, si el ejército iraquí hubiera leído bien lo que estaba sucediendo allí, debió haber planteado una campaña de política social y de acercamiento a las tribus suníes que podrían en un momento dado decantarse a favor de esos radicales. Sin embargo, no lo hizo y continuó con la exclusión y con la violación de derechos humanos contra ellos. Es muy tarde para hacerlo, pero no es imposible hacerlo en este momento. Entonces es necesario acercarse a sectores sociales. Frente a una comunidad que está siendo masacrada, perseguida, pues estos señores del califato aparecen como los salvadores con un discurso muy mesiánico, muy basado en la religión, adoctrinando de una manera como ustedes lo mostraban al comienzo de esta entrevista y por tanto logran ciertos réditos. Hoy en día controlan bastantes zonas del norte de Irak. Yo estuve hace poco en Erbil y en Kirkuk, por ejemplo. Tiene apoyo dentro de la población, eso no se puede negar, y tiene toda la capacidad militar porque el ejército iraquí en su retirada ha abandonado armas
abandonado Sí. munición, vehículos, pero además bancos que le han dado muchísimo dinero para comprar nuevas armas y nuevas municiones. Agradecemos a Víctor de Currea Lugo, experto en Medio Oriente y profesor de la Universidad Javeriana en Colombia, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Buena tarde. Gracias.